Bueno, Oli, soy Ángel, ya me ha presentado Lucía. Eh, la charla se llama El diablo está en los detalles porque en verdad luego he visto los títulos de la charla de la otra gente y digo, ojo, esta gente al menos dice de lo que va a hablar, yo no he dicho absolutamente nada. Pues voy a hablar de los detalles. No estoy haciendo un juego, bueno, estamos haciendo un juego, pero creo que no voy a hablar absolutamente nada del juego porque, no sé, he decidido hablar de otras cosas. Pero en mi caso, soy el director de arte del juego y mi trabajo se centra mucho, sobre todo en los detalles y en hacer que las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos artísticas con respecto al juego tengan un sentido y en intentar que las decisiones que tomamos y las acciones que hacemos sean pequeñas, significativas y que no se nos vaya el dinero por el sumidero. Entonces, bueno, porque este soy yo. En la última convención que estuve en Valencia, encontré el amor de mi vida, este señor, y me hice una foto con él. Eso, soy director de arte, me encanta el terror y la animación. Poco más puedo decir de mí. Y pues yo trabajo en Under the Bed Games, somos un estudio indie malagueño que estamos aquí arriba, trabajamos aquí en Polo. Y bueno, nuestro primer juego se llama Tales from Candleford, que es una aventura point and click de terror. Bueno, terror folk, un terror así un poquito más suave que el terror usual, más rollo Midsommar, La Garra de Satán, etcétera. Y bueno, pues mezclamos las mecánicas de puzzles point and click, puzzles de escape room, perdón, con el terror folk. Aquí hay arte del juego. Y Dios, cómo se ha apepinado la imagen, en fin. Eh, bueno, antes de empezar a hablar de los detalles en sí, voy a hablar del proceso creativo, enfocándolo un poco al tema de cómo mirar, cómo prestar atención al detalle en el proceso creativo, porque es algo que yo suelo tener en cuenta desde que empiezo a pensar lo que sea que hago ahora para el juego y antes para mi arte personal. Lo he dividido un poco en 4 pasos, un poco como he querido, porque tampoco es que eso sea una ciencia, simplemente por poder segmentarlo de algún modo. El primer paso sería mirar, que pues bueno, pues siempre cuando estoy pensando en qué quiero dibujar, yo creo que cualquier persona que haya aquí que se dedica al arte tendremos un poco de miedo al tema del lienzo en blanco, porque es que es muy complicado. Cuando tienes delante un folio en blanco, sabes por dónde empezar. En mi caso, yo considero que me gusta lo que hago de hace como 3 años aquí, pero realmente llevo como 5 o 6 años intentando hacer esto profesionalmente. Y vi un cambio muy grande cuando empecé a mirar qué hacía otra gente. Y con mirar me refiero a educar muchísimo el ojo. O sea, todos tenemos cosas que nos gustan, todos tenemos artistas que nos llaman la atención, todos tenemos, y normalmente vemos sus cosas, pero quizás a veces para nuestro cerebro pasan desapercibidas, pero el motivo por el que nos gustan esos artistas es algo clave, ¿no? Entonces hubo un momento cuando yo estaba dibujando que decía, vale, lo que estoy haciendo creo un poco que sé de lo que tengo que hablar, de lo que me molaría hablar en mis dibujos, pero estéticamente no me gusta nada de lo que hago, ¿no? Y, y entonces siempre digo que a mí lo que más me ayudó fue mirar a todo el mundo que me gustaba, ver qué cosas eran las que hacían que sus dibujos me gustaran. En este caso, pues, bueno, aquí he puesto algo parecido a los mood boards que yo tengo en Pinterest o en otras aplicaciones, coger un montón de imágenes y ponerlas todas en un mismo lado y volcarlas, ¿no? Y esto sería un poco una selección de... aquí estas diapositivas del proceso creativo las he enfocado más en mi estilo de dibujo, pero creo que se pueden aplicar a cualquier proceso creativo que haga. Pues esta búsqueda de referencia, esta búsqueda de estilo, en la que luego pasaríamos a directamente analizar, ¿no? A fijarnos en esos detalles que yo he dicho vale, de esas imágenes que hemos cogido, sobre la idea que tengo ahora mismo que quiero plasmar sobre el papel, por qué dirección quiero ir, ¿no? Pues a lo mejor, por ejemplo, para mí estas 3 imágenes, en cada una me fijo de cada una me fijo en algo distinto, ¿no? La primera, pues quizás me gusta cómo están hechas la ropa, cómo combina los colores pastel con una temática un tanto oscura. La segunda, que es de un artista de surrealismo pop, vale, pues la segunda tiene un toque muy suave, pintura,
son criaturas que no son humanas, no son antropomorfas, que a mí es algo que me atrae mucho. Luego también utiliza los tonos rojos sangrientos para... O sea, al final son pequeñas cosas que nos llaman la atención, pero es muy importante cuando estamos en un proceso creativo, creo, localizarla y saber eso, por qué nos llama la atención, aislarla y porque luego llegará el momento de llevárnosla a nuestra movida. A ver, vale. Estos dibujos no son tan guay. Esto era lo que yo hacía antes de considerar que me gustaba las cosas que hacía. Y claro, aquí es donde digo, vale, tenía claro que me gustaba algo, ¿no? Que me gusta el terror, que me gusta mucho lo sobrenatural, que me gusta lo misterioso, los espacios vacíos. Pero claro, no había todavía conseguido esa forma de decir, vale, ¿cómo traslado esto a algo que estéticamente me llene a mí, al menos de algún modo? Luego, ya que le guste a la gente o no, pues es secundario. Entonces, aquí es donde viene lo de mezclar, ¿no? Lo de coger lo que tú ya haces e intentar ver qué cosas son las que puedes añadir a tu estilo y mejorarlo. Esto fue luego en cuestión de un año. Las imágenes de antes y estas de ahora son mías, pero hay un año de diferencia. Pero claro, hice mucho trabajo, más que de dibujar, hice mucho trabajo de análisis, ¿no? De cómo aplicar ciertas cosas, de pues los colores pastel, escenas, un poco trabajar más en la composición, que era algo que yo antes consideraba que no sabía, pues mirar mucha composición de artistas, mirar cómo componer las escenas que son más abiertas, cómo trabajar los fondos y bueno, pues como digo, adaptarlo, ¿no? Y conseguí hacer una mezcla un poco más, no sé, guay, con la que estemos más a gusto. Y bueno, esto ha sido hasta aquí hablando del proceso creativo y a lo que me refiero con que está en relación con el detalle es que al final las cosas en las que creo que tenemos que fijarnos, en lo que creo que realmente tenemos que prestarle atención cuando vemos la obra de otra gente o cuando queremos aprender, es sobre todo en cómo hacen ciertos tipos de detalles. Es muy complicado mirar a un artista y poder mirar su obra entera, porque entonces al final corremos el riesgo de acabar copiando, ¿no? Que no está mal copiar, y yo siempre digo que en el proceso de aprendizaje hay que copiar mucho porque nunca va a hacer lo mismo que hace otra persona, pero siempre te va a llevar a algo y vas a aprender algo de otro artista, porque ese artista que tú estás mirando ha mirado a otros 30 y esos 30 han mirado a otros 200. Entonces, siempre es bueno eso, fijarse en esos pequeños detalles y ver cómo a nosotros nos nutren, por qué nos llama la atención y incorporarlo en la medida de lo posible y adaptarlo, llevándolo a nuestro terreno. Y bueno, el resto de la presentación va sobre detalles que creo que en alguna obra de la cultura popular llaman mucho la atención y creo que son interesantes. Y porque no sabía muy bien cómo meterme teóricamente en tema de hablar de los detalles, no tal. Entonces digo, vale, voy a hablar de cómo películas, que creo que todos más o menos conocemos, utilizan pequeñas cositas en la peli que no son necesarias para que esa peli exista, realmente muchas veces no son necesarias ni para que la historia se traslade, pero son pequeños esfuerzos que hacen que si el espectador se da cuenta, o el consumidor en este caso se da cuenta, enriquecen muchísimo la obra. He puesto estas 3 definiciones, que es un poco... pero porque me hacía muchas gracia que las 3 primeras definiciones que aparecían de la palabra detalle empezaban con muy especificación, aclaración, determinación. Vale, bueno. Luego, parte, particularidad, fragmento, elemento, ahí se ajusta ya un poquito más a lo que yo creo que es realmente importante. Y en la tercera ya ponía delicadeza, finura, gesto, rasgo. Esas 4 palabras creo que son muy importantes a la hora de darle vida a cualquier tipo de producto. No son los pequeños gestos y las pequeñas cosas las que creo que lo enriquecen. Sí que hay como 2 tipos de detalles que puedo identificar más o menos, que son los que consumen muchísimo tiempo. En este caso he puesto bueno, hay más ejemplos de Coraline después, pero he puesto 2 ejemplos de Coraline, de cómo los árboles de Coraline están hechos con palomitas pegadas.
No sé realmente la cantidad de trabajo que le ha llevado pegar una a una esas palomitas, la verdad. Y quizás lo podían haber hecho con espumillón y hubiera quedado mejor, no lo sé. Pero al final son detalles que, por ejemplo, en cámara no se aprecian realmente. Lo que pasa con estos detalles es que requieren mucho esfuerzo, porque imagino que llevará una cantidad de tiempo considerable hacer toda esa parafernalia. La recompensa realmente es media baja, porque es algo que en escena ni siquiera se llega a apreciar por completo. Y luego aumentan el riesgo, me he quedado sin letras parece, aumentan el riesgo para el producto. O sea, al final lo que he dicho antes, cuando tú inviertes mucho tiempo, muchos recursos en hacer un simple detalle para el producto que estás haciendo, pues aumenta el riesgo de quedarte sin recursos para poder seguir haciéndolo. Y luego nos podemos ir al otro tipo de detalles, que son los que a mí me molan más, que son los detalles, los sencillos, los que enriquecen el producto y sobre todo que sean reutilizables en la medida de lo posible. Estos suelen ser más bien siempre cositas pequeñas, cositas que quizás, como he dicho, igual se escapan al ojo, igual el espectador no las ve, pero es que si no las ve da lo mismo, porque ha invertido poquito tiempo en ellas, ha invertido un par de horas, entonces si no las ve, el riesgo, bueno, tú sabes que está ahí, estará ahí para quien lo vea, pero si nadie se da cuenta, no pasa nada, porque ha minimizado el riesgo haciendo que sea una cosita muy pequeña y que no están malgastando recursos en algo. Por ejemplo, bueno, esto también decirlo que es muy importante, creo que la única forma de poder ser detallista con algo en lo que estás trabajando es conocer muy bien a lo que te estás refiriendo. Y con esto, o sea, en lo que estás trabajando. Y con esto no me refiero a que haga un estudio súper exhaustivo del topic, del tema en el que estás trabajando, sino simplemente haber trabajado un poquito de antemano o interesarte mínimamente un poco más por lo que estás haciendo. Si el género de terror, ves qué elementos se utilizan. Siempre cuanto más conozcas tú tu trabajo, al final el trabajo solo te va a lanzar cosas, te va a devolver cosas mientras tú trabajas en él, que te van a decir, hostia, vale, esto molaría meterlo aquí porque esto es tal. Por ejemplo, en esta primera escena de Coraline, que es muy famosa, en la que la mala está haciendo una muñeca para traer a la niña so and so, tú cuando estás viendo la escena estás viendo un montón de herramientas que parecen un set de costura porque hay muchas tijeras y tal, pero realmente si nos fijamos, las herramientas no son de un set de costura, las herramientas son de un set de autopsia, son un set de autopsia vintage. Tenemos una sierra de hueso, hay un montón de ganchitos que no sé cómo se llama, de disección, no sé, hay un montón de... Entonces, claro, esto es algo que choca, un detalle que obviamente si no está en el mood y si no tiene el ojo puesto o si no tiene esas referencias no lo pilla, pero con un poquito de tal lo ve. Esto es algo que los creadores obviamente han hecho porque han querido y porque tienen una intención narrativa detrás, pero no creo que sea algo que la gente se haya dado cuenta fácilmente, y mucho menos quizá en el año que se estrenó, que a nosotros nos pilló bastante jóvenes. Aquí tengo más ejemplos de cómo lo que está haciendo con la muñeca no es solo hacerla, es una autopsia. Por ejemplo, cuando abre el cuerpo saca un trozo de algodón, que es un material que se utilizaba antes para, bueno, no sé si se sigue utilizando, no trabajo en una morgue, pero se utilizaba antes para hacer el embalsamar, y lo mismo con el serrín, ¿no? Saca el algodón de una y mete el serrín en otra. O, por ejemplo, la tarta que le da la madre de Coraline cuando llega a casa, ese doble rizo que hay en la O de abajo, en la gente que estudia grafología, creo que se llama, ese doble rizo en la O significa que la persona que lo está escribiendo está mintiendo, ¿no? Welcome home es como, bueno, es welcome si es verdad, porque eres bienvenida, por eso en la parte de arriba no hay doble rizo, pero home es mentira, no es home, es otra cosa. Otra vez, un detalle que bueno, que al final estaban haciendo una película para un público infantil, quiero decir, no creo que nos fuésemos a dar cuenta por la época de muchas de estas movidas, pero cuando las ves una y otra vez, sobre todo yo que Coraline, yo qué sé, parece que me pagan o algo, cuando la ves una y otra vez te vas dando cuenta de cosas y son ese tipo de prestarle atención esa O podía haber sido normal, pero es prestarle atención a detalles, es
un detalle, un segundo, una decisión diferente que lleva la misma cantidad de trabajo y sin embargo le ha añadido una capa completamente nueva a la tarta de Cake Salai, literalmente. Joder, otra de Coraline. Esto, por ejemplo, era porque la presentación la iba a tirar por otro lado, pero luego he visto que no podía hablar suficiente de esto y lo he cortado. Pero he dejado esto porque tengo un amigo que hizo un trabajo de Coraline hace tiempo y me comentó una cosa muy curiosa, que era que cuando yo leo muy poco, o sea, leo poquísimo. Cuando las dos tipas estas que trabajan en el teatro le dicen a Coraline que no se vista de verde en su camerino, es porque en el rollo de la época de Shakespeare y demás, los teatros no se recomendaba vestirse de verde por no sé qué, cuando se hacía la obra al aire libre, como que con el césped no se te veía bien, no sé, una movida. ¿Eh? Verde. O sea, ellas le dicen verde. Lo gracioso es que Coraline no va vestida de verde, pero los colores de Coraline, si los mezclas, sí que hacen el verde. Y ya te está otra capa más, ¿no? Lo que estamos añadiendo en plan, vale, el verde sería un color bastante raro para que el personaje lo llevara de una manera tan chillona, pero dijeron, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos amarilla y azul? Y así hacemos que este tipo de profecía se cumpla. O cuando Coraline está en la tienda, también lleva unas mallas verdes y hay un chaval al lado que se estrella, va como en un carrito y se estampa contra algo. En fin, aquí se ha acabado ya la charla de Coraline, lo siento. Y ahora ya he puesto unas cuantas diapositivas de otras películas o otras cosillas que me llaman mucho la atención, cómo utiliza los detalles y sobre todo de algunos ejemplos. Siento que no haya mucho más contenido visual. Spider-Verse. Spider-Verse es una película que literalmente sin los detalles no funcionaría. O sea, todo lo que hace Spider-Verse es por la atención al detalle que tiene. Claro, ¿qué pasa? Que los detalles de Spider-Verse son millonarios. O sea, un detalle de Spider-Verse que el primer... voy a intentar no hacer nada de spoiler, pero el primer enemigo de la segunda peli, que viene como del pasado, tiene como textura de papel. Claro, animar eso con una textura de papel, con estilo de libro antiguo, con tal... Pues un detalle que le habrá costado una pasta gansa, pero no deja de ser un detalle de esto que yo digo, que consume mucho dinero, pero ha enriquecido un montón el momento. Podría haber sido un enemigo animado normal, pero todo el hecho de que tenga este rollo de libro de apuntes de Da Vinci hace que la película sea mucho más rica. Y bueno, pues ya sabemos el resto de la peli cómo funciona. Cuando se encuentran todos los Spider-Man, pues cada uno va a unos frames distintos, cada uno tiene una textura distinta, cuando aparecen y desaparecen tienen una... Y aquí, por ejemplo, me hace gracia porque toda la película está llena de esas pequeñas cositas, pequeñas o grandes, que la hacen súper chula y visualmente súper distintas, pero luego tenemos los momentos de Gwen que yo creo que los primeros 15 minutos de la película de la segunda de Spider-Man son de los más emocionantes que yo he visto nunca. Y es porque las escenas de Gwen yo creo que serán probablemente las más baratas de la peli que hayan podido producir, porque son escenas básicamente de ella con un fondo plano o con un filtro de color y teniendo unas conversaciones muy duras con su padre. Y son unas escenas súper simples. Son lo que digo, son pequeños detalles. De pronto, para ella, para aislar el tema del que está hablando, para darle importancia a lo que se está tratando y al tema tan importante que ella habla con su padre, decidieron quitar todo lo demás que sobraba, porque no era el momento de hacer luces o de oscurecer la escena como con Miles, sino era un momento de un personaje que está pasando por una movida psicológica muy fuerte. Pues aprovechar su escena para decir, vale, cada plano que tiene Gwen es de un color distinto y toda la escena está hecha con chorreones de pintura que bajan hacia abajo, motivos como este de aquí del centro que recuerdan a los cuadros de Gustav Klimt. Cada vez que ella se devuelve una palabra con el padre, la escena está cambiando todo el rato de color. Si la conversación se hace un poco más liviana, se vuelve verde. Cuando la conversación se entristece, se vuelve de este color de la derecha, morado, azul. No sé, me parece que es lo más
para mí al menos fue lo más impactante de la película, porque yo lo otro ya sé que Spider-Verse lo sabe hacer y ya lo demostraron en la primera, pero aislar de esta forma una conversación para que solo te centres en lo que están hablando los personajes y todo lo demás deje de importar y lo hagan simplemente con un filtro de color y un fondo casi plano, me parece pues eso, que probablemente sea lo más barato que tienen, es un pequeño gesto, que no habrá costado tanto producirlo como el resto de escenas, y sin embargo creo que es de las cosas más eficaces que hacen ellos. Yes. Vale. Bueno, de The Garden World también parece que me pagan y podría haber metido muchísimas cosas, pero he dicho, mejor no. En este caso, en el libro de arte hay una cosa que, porque yo no tengo ni idea de cómo funciona la animación a nivel de producción. Siempre que veo una animación que me gusta me parece una locura, los fondos, las cosas. Y siempre, desde como espectador, he pensado, digo, joder, digo, aquí tiene que haber un sistema de reutilizar cosas que no sea hacer todo el rato una escena nueva para cada fondo y tal. Entonces, aquí, por ejemplo, me hizo mucha gracia viendo el libro de arte cómo este arbusto que tenemos ahí a la derecha, llevo todo el rato apuntando a la pantalla, a una pantalla que no estáis viendo, en fin. Este arbusto que vemos aquí a la derecha, como en esta otra escena reutilizan exactamente el mismo arbusto y aquí abajo hay una anotación que es ilegible, pero que dice como this bush is pulled from background, no sé qué, y bueno, porque lo han rescalado, le han dado la vuelta, lo típico que hacemos todos los artistas, ¿no? Entonces, eso es otro pequeño detalle. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en la etapa que estamos de producción del juego, estamos haciendo una parte que es como tiene como muchísima vegetación y muchísima naturaleza. Y la verdad es que cuando la vi a nivel producción digo, me quiero morir. Pero claro, luego hablando con la otra artista dijimos, no, esto quizás no sea tan complicado. Y ahora estamos haciendo mucho esta movida. Estamos aquí desentramando movida de la producción, pero estamos haciendo mucho esto. Estamos haciendo cosas de manera inteligente para los mapas que podamos reutilizar. Mucho foreground que luego al final se va a ver en negro, pero da profundidad. Los fondos y la vegetación, intentar que se puedan reutilizar haciendo el mínimo cambio posible. Entonces, ¿esto es un pequeño detalle? No lo sé, porque dibujar eso a mano lleva un buen rato. Que para alguna escena, porque esto también un poco, o sea, lo que yo estoy diciendo se puede tomar todo con un granito de sal. Aquí cada uno tiene que juzgar, depende de sus posibilidades, lo que es un pequeño y lo que es un gran detalle, ¿no? Y en qué le merece la pena gastarse. Yo, como soy un enfermo, esto probablemente lo haría. Pero entiendo que hay gente que no. Pero lo que digo es algo muy bonito que para una escena pues quizás te valga y en este caso esta gente dirá, vale, pues tenemos un arbusto súper chulo, esto hay que reutilizarlo mínimo en una y si pueden dos o tres más, pues mejor, ¿no? Siempre eso, intentar hacer cosas que se puedan reutilizar. Nosotros en el juego estamos haciendo, por ejemplo, animaciones 2D, frame a frame. Yo es la primera vez que hago cualquier cosa que tenga que ver con la animación a frame. Y es muy complicado y te tira una mañana entera haciendo 3 horas o 4 o 5 para hacer una animación de una gota cayendo. Pero claro, es una gota cayendo y tú dices, ¿tienes que hacerlo? Es como, pues quizás sí, porque a lo mejor en un puzzle eso es lo que hace que el puzzle se sienta un pelín más vivo y luego al final una animación de una gota cayendo la puedes reutilizar infinitas veces durante el juego, la puedes reutilizar para un puzzle, puedes hacer una hoja con una gota de rocío que no pare de caer, o sea, son cosas que al final las haces ahora y luego te pueden servir incluso para futuros juegos que hagas, porque no son cosas tan específicas como animar una escena entera, animar un personaje, hay veces que no, que directamente por producción no se puede. Otra peli que me gusta mucho y en este caso tiene relación directa con nuestro juego, por lo que he dicho, Midsommar. Midsommar es una peli, otra peli llena de detalles y la mayoría de ellos, excepto la casa esta en la que se quedan, que está pintada hasta los cimientos, que eso sería una locura a la hora de hacerlo, pero está llena de pequeños detalles. Por ejemplo, algo que me impactó, y esto literalmente creo que lo descubrí hace como semana y media, 2 semanas, otra vez pequeño spoiler de los 5 primeros minutos de la peli, cuando los padres de Dani mueren y están ahí siendo gaseados por su hija, tienen una foto de Dani en la mesita de noche con un arreglo floral
ahí arriba y me quedé flipado. Dije, pero o sea, me había dado cuenta de 1000 detalles de la película y hace poco la volví a ver y otra vez me di cuenta de esto. Ahí ya, o sea, literalmente minuto 1 de la peli te están diciendo lo que pasa al minuto, yo creo, 2 horas que dura la peli. El último frame de la peli te lo están contando. Podría no estar, es que simplemente es un detalle que podría no estar, pero creo que es importante que cuando que las cosas estén ahí para que el espectador, si quiere, se dé cuenta. O si quiere, o si puede, o si da la casualidad, ¿no? Pero lo que digo, otro pequeño detalle, un gesto de colocar un marco con una foto y unas cuantas flores, es que no hay más, no hay más. Pero si te das cuenta de eso, entonces creo que es cuando ocurre la magia. O por ejemplo, este dibujo que aparece aquí abajo en grande, que básicamente es un foreshadowing de toda la película, aunque no me acuerdo realmente en qué momento se veía, pero bueno, hay cosas que no... En el piso, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues nos cuenta la película entera, nos cuenta la historia que ellos van a vivir en poquito rato. Y otra peli muy chula del mismo director, porque yo conozco una unidad de director, y es Ari Aster. Hereditary, otra película que está llena de detalles todo el rato, sería una presentación entera, porque la película no funciona con otra cosa. Incluso de eso, bueno, no me he metido en detalles de sonido, que también nosotros con nuestro músico Matías, soy muy cansino con el tema de los detalles, cómo mezcla las canciones, cómo meter, autorreferenciar unas canciones dentro del videojuego, en fin, una movida. Pero no me meto en sonido porque no tengo ni idea de cómo funciona, así que eso que lo haga otro. Pero por ejemplo, en Hereditary, he dicho lo del sonido porque Hereditary tiene cosas muy guay en la banda sonora. Hace poco también me di cuenta de esto, de que Paimon, el dios al que intenta invocar, tiene un cetro, bueno, tiene 3 cabezas colgando y tiene un cetro que tiene una postura con la mano, ¿no? Y yo llevaba todo el rato viendo la película, porque la he visto otras 100 millones de veces, y siempre que el chaval este le daba el bajío este en la clase y se rompía la nariz y levantaba la mano, yo decía, ¿y esto qué quiere decir? Porque el resto de la peli más o menos la entendía, pero esto no. Claro, cuando me fijé otra vez en la ilustración de Paimon y dije, vale, tiene el brazo recto, tiene el dedo así apuntando, digo, es que es el cetro. O sea, esto ocurre justo antes de que ocurra la transición, literalmente está anunciando que lo que está por venir, o sea, que Paimon llega ya. De hecho, creo que esta escena ocurre con cortes con justo la madre de ellos en casa, pues, headless. Y bueno, y efectivamente cuando llegan a la casa del árbol, pues se encuentran la efigie esta, con el bastón en la mano, etcétera, etcétera. Lo que... Voy a terminar ya, por suerte. Lo que quiero decir con esto es que sí, que el diablo está en los detalles, que hay que cuidar mucho los trabajos que hacemos, hay que intentar que no se nos vaya la olla. Yo soy el primero que cuando me meto en algo me tienen que llamar un poquito la atención de, oye, quizá no hace falta que haga 200 hojas a mano, no puedes copiar y pegar, pero pues sí, pues hace falta que nos llame la atención a veces, pero cada vez soy un poquito más capaz, porque esto lo he dicho yo, pero esto es consejos vendo, para mí no tengo, pero cada vez soy un poquito más capaz de identificar qué cosas son las que me restan un montón de tiempo a la hora de hacer algo y de encontrar esas pequeños interruptores que pulsar. A veces me di cuenta yo, a veces te lo dice otra gente y dices, hostia, qué cosa más chula, y a veces, como he dicho, aunque suene muy perroflauta, el propio proyecto, conforme tú vas trabajando en él, te va devolviendo cosas, aunque te haga volver a trabajar un poquito en algo, muchas veces merece la pena ese pequeño esfuerzo, ¿no? Pues eso, conocer el proyecto, conocer muy bien lo que estamos haciendo, prestar mucha atención a lo que queremos contar y a lo que no queremos contar también. Muchas cosas que directamente no queremos contar, lo de antes de Coraline, que sus colores son, la mezcla de los colores son verdes, no lo cuentan, no está de manera explícita, ¿no? ¿Qué cosas queremos quitar para que el espectador la descubra por sí solo? Pensar en cómo el espectador puede recibirlo. No hay que partirse mucho la cabeza con eso, ya digo, no hay que meter un detalle con la esperanza de que alguien se dé cuenta que está ahí. Alguien se va a dar cuenta, seguro. O sea, alguien se va a dar cuenta siempre.
Y bueno, la 4 es menos es más es menos y más vale que sobre que no que falte, que al final es en contraposición a todo lo que he dicho, así que, que cada uno haga lo que le dé la gana, que cada uno juzgue qué es lo que merece la pena, pero meted detalles en las cosas que hacéis, sé detallista. Y gracias. Genial. Un segundo. A ver, tweet. Ok. Genial, muchísimas gracias, Ángel. ¿A ti? Ay, esto. Perfecto. Vaya speech de fanbase. Ya verás. Espectacular, pero está súper bien. Está muy guay. Cuidado que te mete el micro en el ojo. Vale, ¿a dónde vas? Tú quédate aquí. ¿Quién quiere preguntar algo? Vale. Venga, empezamos. ¿Ves? Digo, tú ya te vas a sentar muy pronto. Yo qué sé. Digo, es que a lo mejor me he tirado Vale, una ¿y hora si no? hablando. Vale. ¿Qué hora es? Que no, que van muy rápido. Son y 37, o sea... Que no huyas. Ah, es que pensaba que me había tirado mucho rato hablando, no sé. Ah, va No sé bien, qué hora tiempo. Va súper bien. Son y 37. Que muchísimas gracias, Ángel, por tu charla. Además, yo como persona de arte soy muy fan de las referencias, entonces ahora tengo que volver a ver Coraline. Me has creado una necesidad. Yo venía un poco a la... Van a ser como dos preguntas. Es a raíz de lo que has comentado antes, de lo de, oye, pues a lo mejor no merece la pena entretenerse tanto en una técnica. Hace unos meses se publicó, creo recordar que fue en TikTok, sé que fue una red social, un videojuego que se estaba haciendo como cosido, en stop motion, y estaban haciendo los personajes cosidos a manos. A raíz de este juego surgió justamente la polémica que comentas, ¿no? ¿Es necesario entretenerse tanto con esta técnica? Y a partir de ahí salió una Game Jam, que estaba enfocada a un tema anticapitalista en cuanto a pues, hacer cosas que no productivas, ¿no? Hacer juegos de Jam que no fueran con arte productivo, en un sentido de que, pues, por ejemplo, había una persona que hizo los sprites que eran galletas en el horno horneadas, ¿no? Bueno, salían cosas muy locas. Y te planteo este contexto en cuanto a en qué contexto crees tú, en qué situaciones crees que sí merece la pena entretenerse en esos detalles, si esto podría, por ejemplo, repercutir positivamente en un portfolio o en un currículum. Y por otra parte, en un contexto de Game Jam, ya que estamos en la Málaga Jam y esto se ha hecho una Game Jam, ¿cómo como artistas podemos ser capaces de gestionar ese tiempo? ¿Cómo sé yo que en 48 horas me va a dar tiempo a hornear unas galletas, por ejemplo? Pero claro, esta gente tenía una semana, 2 semanas, no me acuerdo, pero sí que cómo gestionamos las cosas que son más manuales. Viene ahí un poco mi preocupación. Lo siento por el melón. Es que yo eso lo gestiono fatal. Porque, claro, porque a mí lo que me mola es eso. ¿Sabes? A mí, o sea, no hay dinero para eso y nadie me lo va a dar en absoluto, pero a mí lo que me mola es lo que hicieron los de Cuphead. Fuera de hipotecas tu casa, cosa que no tengo, lo de tu hermano, cosa que, bueno, mi hermano tampoco tiene casa, y fuera de todo el tema del capitalismo americano que va en el desarrollo de ese videojuego, a mí lo que me molaría sería hacer eso, ¿sabes? Y aún así, ellos no fueron tontos, entre comillas, y dijeron, bueno, vamos a colorear en digital por lo que pueda pasar. Como, bueno, colorear en digital es moco de pavo al lado de lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, es raro porque como yo me siento, no es lo que debo hacer. Quiero decir, el tema de... Yo no hubiera hecho lo que han hecho los de Cuphead. De hecho, nosotros en Tales había una parte de nuestro juego que eran dibujos tradicionales, escaneados, procesados por ordenador, coloreados en digital. Pero había una parte del juego, y de hecho son las partes un poco más llamativas y más importantes que eran en arte tradicional. Porque a mí me salía de los cojones hacerlo así. Claro, cuando vi cómo apretaba el tiempo, dije, tiene que haber una forma de hacerlo más rápido. Pero claro, no tuve que investigar, la forma ya estaba ahí. La forma era el digital, que también se puede imitar cualquier otro estilo, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora cuando alguien me dice, la otra de antes, porque sí que hay una en el juego que es tradicional, y me dice, la otra tenía ahí como un rollo, es como, no me lo diga, porque ya lo sé. Y mira que las nuevas han quedado casi iguales, pero yo creo que siempre hay algo que se puede sentir. Entonces yo, si se puede, que se haga. En el caso de lo de las galletas,
Si la Jam esta justamente era anticapitalista, yo creo que más capitalista que hacer lo que te dé la gana y no terminar la Jam, en plan, y no terminar el juego y decir, pues vamos a comernos las galletas, no hay nada. Entonces, hazlo y si te sale guay, pues para adelante. Si tiene, por ejemplo, en la última Málaga Jam estuvieron aquí la gente de Brainwash y estaban ahí Iván y otra compañera o compañero que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Lu. Vale. Estaban haciendo una movida con plastilina. Yo, como en la Jam, como siempre, no levanto la mirada del iPad, pero claro, yo cuando acabé digo, ¿esto qué tipo de juego será? Claro, luego habían hecho una cosa chulísima, pero era un terrario. ¿Sabes? Que es una experiencia muy chula para hacer una Jam. Justo el otro día estaba pensando en eso, ¿no? De cómo pues la gente ha venido y ha dicho, me apetece hacer un juego con plastilina, pues voy a hacer un juego con plastilina. Aunque no se pueda jugar, aunque sea solo un terrario para mirar una aplicación de iPad, al final te queda algo súper curioso y súper guay. Entonces, yo lo que digo es que si lo quieres hacer, hazlo. Si hay ya un fin comercial con dinero de por medio, con tiempo, pues quizá te lo tienes que pensar un poco, porque yo lo del juego este del embroidery, del bordado este, me pareció risky. Eso, las animaciones que estaban haciendo, también cuánto quieres de tu juego que sea así. Nosotros en el caso de las partes tradicionales del juego eran poquitas, había como 4 a lo largo de todo el juego y aún así no hemos podido llevarla a cabo 100%. Si este juego del bordado van a ser todos los personajes, pues tela. Ahora, si la protagonista tiene estilo de bordado por un motivo en concreto, pues tírale. Es que depende mucho, pero vamos, yo 100% con eso siempre que sigue tu sueño. Follow your gracias. dreams. ¿No? Guay. Había otra preguntita por ahí cerca, creo, ¿no? Sí. Y sí, ¿le puedes pasar el micrófono, por favor? Ahí. Guay. Solo dos. Levántate, que si no se te ve la cara. Vale. Son 2 preguntillas. La primera, de la fase de la producción creativa, ¿cuál es la que te siente más frustrado? Porque sé que la parte de alcanzar la similitud basado en la referencia que hayas tomado. Y es cuando empiezas a entrar una especie de frustración porque no consigues alcanzar o el tema de los detalles. Porque a mí me pasa en algunas ocasiones. Cuando intento. Yo creo que la falta de tiempo. O sea, la falta de tiempo mata cualquier aspecto que tenga que ver con la creatividad. Cualquiera. En mi caso, puedo decir que las partes en las que desarrollamos nosotros el juego, en las que tenía toda la cancha del mundo para investigar y para hacer, y que un nivel te puede llevar 3 meses, pues es increíble. El nivel de detalle que puedes meter, el nivel de referencias que puedes meter, lo pulido que queda todo, porque al final tienes eso, al final lo que tienes es tiempo. Pero cuando el tiempo aprieta, en nuestro caso, por ejemplo, que el juego surgió en un coworking que yo venía para hacer un libro, pues ya me dirán, no tengo ningún tipo de preproducción hecha, no hay los niveles se fueron haciendo conforme íbamos haciendo un poco más serio el tema de hacer un videojuego, pues se construyeron los niveles, pero claro, no da tiempo a hacer una investigación de escenario, no da tiempo a hacer todas esas cosas que no te dan tiempo a hacerla, o sea, que no te has dedicado antes de producir 3 meses a decir, el juego se va a ver así, va a tener estos niveles van a ser de estos colores, van a tener estos mapas, este momento de la historia va a pasar, se va a ver así visualmente. Todo ese tiempo que tú no le has dedicado antes, y no te estoy diciendo de bajar las cosas a producción a bajo nivel, de tenerlo súper claro, sino de simplemente pensarlo. Solo el hecho de pensarlo, todo ese tiempo luego lo tienes que sacar de algún lado, y si no lo sacas es cuando entonces creo que la creatividad ahí como que baja. Y eso me frustra muchísimo. Al final lo saca, pero lo saca sobretrabajando un poco, ¿no? O teniendo que dejar a otra persona a cargo y sintiéndote mal en mi caso porque estoy desatendiendo ahora mismo de esta parte del proyecto porque me tengo que ir a hacer Einstein al iPad y a ver de dónde a picar piedra a sacar conceptos y demás. Claro, por lo menos se toma algunos puntos clave en la referencia visual para luego intentar alcanzar la similitud, entre comillas. Sí. La segunda pregunta es, el tema de los detalles también puede ser esencial para el tema del público objetivo, porque si son, como el ejemplo que se veía, la de la calabaza, que sé que la serie es más allá del jardín,
estamos hablando como si es para un público infantil, porque es una estética infantil, pero resulta que las apariencias engañan. Pero claro, no viene el caso. El caso original es si haces un juego, también depende de la cantidad de la información del detalle. Si es mucha más información es porque seguramente el público objetivo son para gente más mayor o que tiene más conocimiento. Pero si son de menor detalle es para un público más joven y no requiere mucho trabajo. ¿Eso puede pasar? Es que si pasa así, yo creo que esa cosa está destinada a ser Dora la Exploradora. Plan, yo lo Para un siento público porque más simplificado. porque yo creo que en plan, o sea, lo acabo de decir, es que Coraline, yo no sé cuántos años tenía cuando salió Coraline, pero quiero decir, no creo que estuviera ahí Henry Selick en su casa diciendo, ¡buah! Ahora estos chavales son unos cerebros y ya verás, la O esta doble, no vea cómo se la van a comer y lo van a entender, no tiene, o sea, que no tiene nada que ver. Ya. Porque para empezar la animación no es algo que, obviamente, y todos lo sabemos, no es algo que sea necesariamente para niños, porque no creo que ni siquiera la animación trate temas infantiles, o sea, no trata temas infantiles de una forma agresiva para los niños, ¿no? Simplemente le introduce una serie de cosas y de pautas y de conductas que está guay que aprendan según a qué edades. Pero yo creo que esos detalles hay que introducirlos donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Y es lo que he dicho, y no fijarte, pensar un poco en el espectador, solo en el efecto que va a causar, pero no en si lo va a ver y lo va a entender. O sea, por ejemplo, la serie de The Haunting of Hill House del tipo este, del Flanagan, ¿qué sentido? O sea, a mí ya me están contando una historia de una familia con fantasmas, no sé qué. ¿Qué sentido tiene que esté todo el rato apareciendo demonios por ahí? Pues no lo sé, la verdad, porque no te lo explica nadie y no te queda muy claro. Pero para una serie de terror que romantiza un poco el tema de la casa encantada y lo hace como icono y tal, pues le he dicho, pues queda muy guay, ya te está soltando info de que en esta casa lo mismo ha muerto más gente, etcétera, no sé qué, voy a meterlo. Son cosas que a lo mejor en algún momento no te das cuenta porque es un reflejo, porque son unos pies que se ven en el fondo de una escena, pero si te das cuenta, ese tipo de terror y de detalle genera una especie de escalofrío porque hay algo ahí que tu ojo cree haber visto y no está seguro. Entonces, no siempre tienes que hacer las cosas para que alguien las vea. Quizás pasan desapercibidas y ya, pero tú al menos sabes que están ahí. Eso es cierto. Vale, gracias. Genial. Uy, me metí en el diente. Uy. ¿Alguien más quiere preguntar? Vale. Un segundito. Voy. Uf, es que tengo agujetas y me cuesta andar. Hola. Me encanta la charla. Voy a hacer una cosa que siempre me da mucha rabia y es un comentario más que una pregunta, pero luego tengo pregunta. Con la parte de lo de los detalles, que justo como la presentación además es tan detallista, creo que muchas veces abruma, ¿no? El decir, buah, si ahora yo en mi juego o en lo que vaya a crear, qué detalles pongo, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí me sirve mucho el tirar de qué es lo que te ha llamado para hacer un juego o una obra sobre eso en concreto. Es decir, si a ti te gusta estar haciendo un juego de pesca, ¿qué es lo que te gusta de la pesca, ¿no? El que tú fueses con tu padre o el que tú pasaras allí los fines de semana. No sé, de ahí se pueden tirar mucho de esos detalles. De hecho, yo recomiendo, porque personalmente me parecen muy bonitos, los detalles rurales, como tuyos personales, de tu pueblo, de tu tal. No sé, es como que, por ejemplo, en el castellano existen muchísimos dialectos y muchísimas variantes del lenguaje. Yo, por ejemplo, como escritora, meto muchas palabras de mi pueblo y a la gente que se busque la vida para entenderlo. Mi pregunta venía con cuando tú estás diseñando un juego, que al final va mucho de desencriptar la mecánica, y sobre todo en vuestro caso, en el de puzzles, ¿no? ¿Cómo darte cuenta si la clave para la solución es un detalle o es algo como más evidente, ¿no? Es decir, porque puede ser que sea un detalle muy pequeñito lo que resuelva el puzzle y eso frustre muchísimo al jugador, ¿no? Es que claro, eso es tema eso va dentro del propio, no es tan un detalle, sino es más el propio diseño del puzzle. Nosotros sí que a veces nos hemos encontrado con ese problema porque la forma en la que yo funciono es como muy estética, ¿no? Entonces, yo lo que hacemos la mayoría de las veces, y ya me han regañado varias veces por eso, es que, claro, el game design no puede estar al servicio del arte. Pero en un juego en el que el arte es como lo primordial, tampoco queremos que esté al servicio del game design 100%. Entonces, a veces hay
no hay conflicto, pero se hace mucho más complicado a veces conseguir cerrar un puzzle porque es como, wow, el puzzle funciona, pero es feo. O el puzzle es muy bonito, pero esto no hay manera de que hace que funcione, de que esto sea una pieza que encaje, de que esto se pueda girar, de que esto se anime. A veces eso es complicado. Y luego, en lo que tú te refieres al tema del detalle, eso va propiamente en el game design. A veces esas cuestiones estéticas que nosotros hacemos para diseñar un puzzle, al final tú dices, wow, este puzzle es un pedazo de puzzle, claro, porque lo estás viendo tú, y luego lo juega otra persona y dice, es súper bonito, pero no me entero de lo que está pasando, o no consigo ver la respuesta. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero eso es algo más tema de game design y ese tipo de detalle al final es tener cuidado de que el puzzle sea que el puzzle tiene que ser jugable, o sea, que la solución no sea muy obvia, pero que tampoco sea muy complicada. Dar las pistas justas para que la gente no se sienta tonta de que no lo puede resolver, pero al mismo tiempo tenga un poquito de feedback y sentirse un poquito inteligente cuando lo resuelve, como que no sea demasiado fácil. Es complicado a veces. Gracias. Nada.